Pura ciencia con el profesor Jorge Méndez. Hola, Jorge. Buenos días, Evaristo. Profesor de Física de la Universidad de La Laguna, como sabes, nuestro colaborador semanal aquí en este último espacio antes de las vacaciones navideñas, así que volveremos el próximo año, pero hoy vamos a tener un buen rato para charlar con invitada. De la mina al metal, metales para el siglo XXI, es el título que le ha puesto Jorge al espacio de esta semana. Nuestra invitada es Ana Esther Pérez Aguilar, jefa de permisos de cobre Las Cruces, complejo minero de Sevilla, ingeniera química y actual jefa de permisos de Cobre Las Cruces, como digo, primera mujer en asumir la gerencia de la Fundación Cobre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días Evaristo, buenos días Jorge. Muchas gracias, muy agradecida por estar aquí con vosotros. Hay una actual dependencia de minerales críticos como las tierras raras y otros metales estratégicos, declaraciones Unión Europea de Ursula von der Leyen del 14 de septiembre de 2022. Las tierras raras serán pronto más importantes que el petróleo y el gas. Sin metales estratégicos, nuestra ambición de convertirnos en un continente cero emisiones está en riesgo. Así que también el Consejo de Ministros del 30 de agosto de 2022 aprobó hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales estratégicos para la implantación de energías renovables, impulsar la industria extractiva española. Bueno, eso entre otras cosas. Adelante, Jorge. Pues sí, acabas de poner tú el contexto que llevamos poniendo mucho tiempo en este programa y como sabe la audiencia y la opinión pública en Canarias, la importancia de estos minerales críticos ya no lo decimos nosotros, como bien dices, lo dice la presidenta de la Unión Europea, lo ha dicho el Consejo de Ministros, y Ana Esther Pérez, que es una invitada de lujo que tenemos hoy. Me encanta tenerla porque va a poner sobre la mesa un ejemplo de eso que tanto hablamos, Evaristo, y yo creo que tanta falta hace hacer pedagogía en esto, de la nueva minería del siglo XXI, una minería sostenible, una minería moderna e innovadora, y no hace falta irnos a países lejanos para ver ejemplos como estos. Lo tenemos aquí al lado de casa, en Sevilla, el complejo minero Cobre Las Cruces. Es un complejo que pertenece a la compañía First Quantum Minerals y empezó su producción de cobre en el año 2009, dando más de 700 empleos directos y más de 1.500 indirectos, y actualmente tiene un nuevo proyecto de mineral polimetálico para producir no solo cobre, sino zinc, plomo, plata, y la verdad es que es un ejemplo de esa nueva minería, Evaristo, de esa minería del siglo XXI que hoy tenemos aquí. Entonces, yo quisiera empezar dando los buenos días y las gracias a Ana, y empezar con esta pregunta que creo que tanta falta hace divulgar en la sociedad. ¿Qué papel tiene la minería del siglo XXI en nuestra sociedad, Ana? Pues mira, Jorge, yo creo que es una pregunta fácil. La minería al final tiene un papel fundamental, porque no podemos sustituirla y es absolutamente necesaria para la transición energética por la que todos estamos luchando tanto. ¿Y por qué le llamamos minería del siglo XXI, como tú referenciabas? Pues porque no podemos ejercer una minería como se ejercía en el pasado. Pero las bases del pasado eran otras y la minería tiene que avanzar hacia un futuro sostenible como el resto de las tecnologías. Tenemos que ir al mismo nivel. Entonces, digamos que la minería del siglo XXI es otro concepto de minería que nosotros tenemos que aprender a transmitiros cómo es, para que entendáis un poco cuál es el contexto futuro. Pues digamos que ya el tema de la sostenibilidad es un aspecto más intrínseco en ella. Tenemos unos modelos sostenibles y responsables para desarrollarla y por supuesto una normativa de referencia que es importante y en la que nos apoyamos, pero para que, por ejemplo, sirva de ejemplo, ha cambiado desde la forma de explotar hasta la forma de explorar. De explorar, exactamente. Por ejemplo, y en Cobre Las Cruces hemos participado en proyectos europeos que beben, digamos, de tecnologías totalmente innovadoras para desarrollar procesos de exploración mucho menos invasivos que los que se utilizaban en el pasado y digamos que se ayudan de técnicas ya aéreas
y con sensores capaces de identificar campos magnéticos que nos puedan dar luz sobre masas minerales que tengamos con posibilidad de explotar. Y estas tecnologías pues son muy importantes para dar el paso en el que tanto estamos incidiendo. Ojo a esto, Evaristo, porque yo creo que esto es muy importante. Yo he hablado fuera de antena a tiempo con Ana en otras ocasiones y la verdad es que es apasionante el ejemplo que tenemos en Cobre las Cruces, empezando por esto, por lo que acaba de decir. Además, aquí a nosotros en la audiencia aquí en Canarias nos interesa mucho esto porque, como saben, estamos en la base, en la exploración geológica básica, tanto hemos defendido en nuestras universidades, pero el siguiente paso sería la exploración, es decir, catar esos potenciales yacimientos, a ver cuánta cantidad tenemos, si podrían ser rentables o no. Y esa exploración hoy en día, la minería del siglo XXI, como bien dice Ana, se hace con métodos no solo ya poco invasivos, sino nada invasivos, es decir, con telemetría, con radiometría, con espectroscopía, con drones aéreos, ha avanzado muchísimo. Yo creo que eso es importante dar a conocer, pero vamos a dar un paso más, Evaristo, vamos a ponernos en un horizonte un poquito más, unos años más adelante. Imagina que queremos explotar, ya no solo explorar, sino queremos explotar porque además es un elemento para la diversificación económica. Pues me gustaría que Ana, y ahora le voy a preguntar el ejemplo que está haciendo en Cobre las Cruces de esa explotación, porque hoy en día, Evaristo, y tú lo sabes, los metales que usamos desde nuestros molinos eólicos a los coches eléctricos salen de China. ¿Y cómo lo está haciendo China? Pues sin ningún tipo de responsabilidad medioambiental, sin un tipo de control. Y no hace una cosa que sí hace Cobre las Cruces y sí se hace en Europa, que es la restauración y rehabilitación desde el minuto 1 de donde se esté extrayendo el mineral. Eso me gustaría que nos pusieran un ejemplo, además muy gráfico, que tienen con un arroyo que pasa cerca de su complejo minero, que donde más cuidado está, ¿no? Es precisamente en el entorno de la mina, ¿no, Ana? Sí, como te comentaba, ya en minería, en esta minería que queremos, digamos, que sea la del futuro y la del presente que está haciendo ya, la rehabilitación tiene que comenzar el día 1 que comience la explotación del yacimiento. No podemos concebirlo de otra forma. El ejemplo gráfico que tú me solicitabas, pues nosotros, por ejemplo, tenemos arroyos que atraviesan el complejo minero. Pues las zonas de policía de dichos arroyos pues están totalmente revegetadas, restauradas, cuidadas. Tenemos hasta ecosistemas dentro de la parte de la mina donde está el arroyo, que fuera es más complicado encontrarlo. Y yo creo que ese es un ejemplo muy gráfico, así como la rehabilitación de cualquier espacio donde se deposita cualquier residuo minero o se ha desarrollado una labor minera. Nosotros, en el momento en el que se puede empezar a rehabilitar el área, ya se comienza. O como le comentaba a Jorge, es muy curioso verlo porque cuando tú te acercas a la mina, nunca dirías que el paisaje que estás viendo era parte del pasado de nuestra mina, porque está totalmente integrado en el entorno. Y además, siempre insistes mucho, y Evaristo, y aquí también nosotros, y tú lo sabes, hemos insistido también en que este ejemplo de minería sostenible no solo por hacer las cosas bien, sino que dar ejemplo en Europa y nos los está pidiendo porque tenemos que romper la dependencia de estos metales, estas materias primas de terceros, en este caso de China y otros países, ¿no? ¿Crees, Ana, que podemos desde España, y por qué no, en un futuro también próximo desde Canarias, poner ejemplos a esta minería nueva para romper esa dependencia de los metales de terceros países? Pues por qué no, por lo menos ayudar a romper esa dependencia, con lo que podamos contribuir. Aquí en Cobre las Cruces desarrollamos un proyecto que nosotros digamos que tenemos un eslogan de bandera que es de la mina al metal, porque en el mismo lugar donde extraemos el mineral lo procesamos en una planta anexa y ese mineral sale en forma de metal por la puerta de nuestras instalaciones. La cadena de producción convencional que a día de hoy se entiende y se lleva a cabo mayoritariamente son explotaciones, por ejemplo, en el sur de América, en Chile, en países como Chile, que son muy ricos. Ellos explotan el yacimiento, explotan este mineral, lo transportan por barco a países como China, donde sabemos que hay poco precio ambiental que pagar, y allí fabrican el metal que vuelve a Europa. O sea, fijaros la cantidad de no solo de emisiones, sino la de diversificación de riqueza que se hace en ese ciclo. Pues en Cobre las Cruces, desde el día que traemos el mineral hasta que salen por la puerta pasan 7 días.
en Europa y el mineral se pone a la venta en Europa. Digamos que creemos que es un modelo que podemos exportar. Ana, ¿cuánto cuesta un kilo de cobre? Uy, esa es una pregunta un poco complicada a día de hoy, porque con el mercado que estamos teniendo de las materias primas, digamos que está oscilando muchísimo. Pero bueno, esperemos que en un futuro cercano se vuelva a estabilizar. Es caro y ha subido el precio y había preocupación también con los ladrones de cobre, ¿verdad? Que tenemos en España por ser un material tan valioso, ¿no? Se está perseguido, lógicamente, ¿verdad? Es una pena que se rompan instalaciones ya puestas por parte de algunos desaprensivos y se vean al mercado negro, ¿no? Sí, fíjate que roban pequeñísimas cantidades. Imaginaos en un proyecto como el nuestro que hemos llegado a producir hasta 70.000 toneladas al año. O sea, digamos que es una fortaleza también para la industria en nuestro país, no solo para nosotros. La minería de hoy no necesita tanto suelo ocupado porque es más certero, ¿no? En señalar, como decían antes. Sí, digamos que está todo mucho más controlado. Mira, el permiso ambiental, que al final es el que te delimita un poco la ocupación de esa sección, es la llave de tu proyecto. Ese permiso ambiental está sometido a un estudio de impacto ambiental que se pone a disposición pública. O sea, tiene un procedimiento, digamos, muy preciso por nuestra normativa estatal y muy conciso. Hasta que tú no tienes ese permiso, no tienes llave para seguir pidiendo el resto de los permisos. O sea, es, digamos, en la puerta ante todo. Y ahí a día de hoy no es como antes. Los terrenos, digamos, sobre los que tú tienes que actuar están mucho más localizados y se tiende, digamos, a que sea una actividad con un modelo sostenible, ya os digo, que no tiene nada que ver con lo que se hacía en el pasado. Por ejemplo, yo hablo de ejemplos concretos. Los depósitos de residuos en balsas, pues a día de hoy eso se tiende a filtrar esos propios residuos para poder depositarlos en seco, ocupando a lo mejor un 70% menos de volumen que en el pasado. Entonces, digamos que todo eso son... Pues por eso, Ana, es un ejemplo, la minería que estás poniendo tú es un ejemplo de hacer las cosas bien, no solo como no se hacía en el pasado, sino como desgraciadamente en el presente se sigue haciendo fuera de Europa y en China, donde lo estamos comprando. O sea, yo creo que es muy importante la oportunidad que Evaristo nos ha dado hoy desde su espacio para contar esto de la mina al metal, contribuir por fin, Evaristo, a diversificar la economía, a crear nuevas oportunidades de desarrollo y de empleo. Y además, como decía, termino, Evaristo, con una cita que me llegó una vez de un correo de una empresa minera que era muy buena. Evaristo decía, en el pie del correo decía, la minería forma parte de nuestra vida. Este correo se envía a través de un ordenador que está hecho por cobre, zinc, hierro, aluminio, oro, plata, sílice y otros muchos metales obtenidos por la industria minero-metalúrgica. Sin minería no hay civilización. Más claro no se puede decir. Y uno de los grandes retos de la minería del siglo XXI será trabajar en profundidades submarinas tremendas y parece que se está trabajando en investigaciones muy avanzadas, ¿no? Ese será uno de los caminos. Esa es la siguiente frontera, la minería submarina, que en Canarias también nos preocupa por los montes submarinos, por los lodos submarinos. También podemos ser punta de lanza en investigar eso aquí, pero también está la minería terrestre. Recuerda que somos ricos en rocas muy concentradas de tierras raras en la superficie de Fuerteventura y en otras islas también, puede ser en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma. O sea que yo creo que se puede seguir avanzando en la investigación, pero también si hay que dar un paso más, lo vamos a poder dar en el sentido correcto, con las garantías medioambientales, como el ejemplo que nos está poniendo Ana Ester hoy, ¿no? Ana Ester, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, muchas gracias. Jorge, hasta el año que viene. Feliz año, me renuevas, ¿no? Por supuesto, solo faltaba. Pura ciencia para divulgar qué es lo que queremos, la ciencia.